Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el ingeniero David Delgado de Ingeniería Catrón, Servidores y Soluciones. Hoy vamos a tratar compuertas lógicas en su primera parte. Bueno, vamos a tratar qué es una compuerta lógica. Una compuerta lógica básicamente es un sistema en donde permite una entrada. Aquí fue una entrada, ¿cierto? Y después de hacer unas operaciones, acá se representado por dos switches, tendré un resultado. En este caso pues es una OR, pero hay más compuertas, de tal manera que después de mirar cómo se comportan esos switches, llega a una salida. ¿Listo? Bien, a este lado tenemos entonces el circuito lógico, en donde tengo dos entradas con un comparador y al final tengo una salida. Pero el que realmente se utiliza todo el tiempo es el último, que es la entrada, dos entradas y el símbolo de OR con una salida. Recordemos que como estamos trabajando sistemas digitales, quiere decir que los sistemas digitales están entre los valores 0 y 1, porque se basan en el sistema numérico binario. ¿Listo? El sistema numérico binario puede representar cualquier información, puede ser imágenes, pueden ser números, puede ser letras, puede ser cualquier cosa. Entonces la compuerta lógica lo que me hace es una operación lógico dentro de una función booleana, que en otra ocasión diríamos que será una función booleana y con álgebra booleana. ¿Listo? Tenemos unos niveles lógicos. Los niveles lógicos, acá tenemos en esta parte, tenemos los niveles lógicos de una familia llamada TTL, y en esta otra parte tenemos los niveles lógicos de una familia llamada CMOS. Entonces resulta que las compuertas están encapsuladas en unos dispositivos electrónicos que se llaman circuitos integrados. De pronto algunos los han visto, que son negritos y tienen unas paticas como grises. Entonces las compuertas lógicas están encapsuladas y puede haber una, dos, tres, varias compuertas lógicas dentro de ese encapsulado. Entonces tenemos dos familias, las bipolares, ¿cierto? Y las MOS. Entonces quiere decir que las bipolares están hechas a punta de transistores bipolares o transistores BJT, y las MOS están hechos de transistores de campo. Por lo tanto, los bipolares tenemos toda esta familia de aquí, ¿cierto? Pero la más común son las TTL, y las MOS tenemos todas estas familias de acá, pero las más comunes son las CMOS. Entonces, para tener eso en cuenta. Ahora, cada familia, porque es diferente, porque cada fabricante empieza a hacer su fabricación, y tenemos estos niveles de tensión. Entonces los niveles de tensión que tenemos aquí, estos dos son la familia TTL. ¿Para qué son los niveles de tensión? Para poder garantizar uno lógico. Quiere decir que si yo a una entrada de una compuerta lógica le estoy entre 2 voltios y 5 voltios, quiere decir que va a tener garantizado uno lógico o un estado alto en mi entrada. ¿Listo? Vein height. Si estoy entre 0 voltios y 0.8 voltios, entonces tengo un 0 lógico o un estado bajo en mi Bin low. ¿Listo? Esta parte gris, igual como acá están viendo, es un estado no permitido. ¿Por qué? Porque resulta que yo puedo tener dos niveles de tensión aparte de los 5 o los 2 o los 0.8 o los 0 voltios. Entonces puedo caer ahí y puedo tener problemas. Por ejemplo, un voltio. Si tengo un voltio, entonces estaría incurriendo en un problema porque no sabría qué estado lógico tomar. Es un estado indeterminado. Así como tengo unas tensiones de entrada y unas tensiones de salida. Aquí tengo las tensiones de salida, ¿cierto? En esta parte de aquí tengo la tensión de 2.45 voltios para uno lógico y 0.40 voltios. El V out high y V out low. Lo mismo aplica para los CMOS. Entonces, ¿qué es lo importante? Entender que yo puedo conectar diferentes dispositivos de la familia TTL, por supuesto teniendo en cuenta estos niveles de tensión, la familia CMOS, por supuesto, e inclusive puedo interconectar entre estas dos familias, pero tengo que tener en cuenta de que me va a funcionar. Si yo tengo esta entrada con esta salida, va a ser perfecto, porque este nivel lógico está dentro de este nivel lógico está dentro de este. Pero si yo, por ejemplo, quiero conectar estos dos, esta salida con esta entrada, voy a tener problemas, porque este nivel lógico de aquí, que es por ejemplo entre 2.4 y 3.5 voltios, no tengo un valor definido aquí, si se dan cuenta. Entonces en ese orden de ideas voy a tener problemas.
en el estado bajo no va a tener problemas porque aquí voy a garantizarle el cero lógico. Entonces, para tenerlo en cuenta. Por lo tanto, los niveles lógicos simplemente son niveles de tensión representados en niveles lógicos y garantizando ciertos niveles de tensión basados en el datasheet o en la hoja de especificaciones del fabricante. Listo, características generales. Las características generales básicamente son el fan out, que es simplemente cuánta carga, cuántos dispositivos a la salida puedo tener. Entonces yo puedo tener máximo 10 o 20 dispositivos conectados a una salida que tengo la compuerta, debido a que por cargas eléctricas yo puedo decir que cuando está en uno lógico suministro corriente, pero cuando estoy en cero estoy recibiendo. Entonces si recibo demasiada corriente puedo dañar mi dispositivo. El fan in es lo mismo que el fan out, pero con la cantidad de dispositivos que puedo tener a mi entrada. Entonces el datasheet nos dará información de cuántos dispositivos máximos puede tener en fan in y en fan out. La tensión de umbral es básicamente cuánta tensión, cuando tengo mi 1 lógico y mi 0 lógico. Entonces cuánta tensión máximo puedo tener o mínimo puedo tener el 0 y el 1. Listo, igual que el datasheet. El margen de ruido es importante tenerlo porque acá, como vemos en la gráfica, tengo un margen de error para un margen de ruido en estado 0 y un margen de ruido para estado 1. Entonces comienzo con un BSL de 0 máximo y un Bout de 0, un BU de 1 aquí y un BUSAL 1 mínimo. Esta es mi entrada. Por lo tanto, quiere decir que debo, según el datasheet, mirar cuál es mi margen de ruido de estado 0 y cuál es mi margen de ruido de estado 1. El ruido, ¿qué quiere decir ruido? Ruido puede ser una calculadora, puede ser una licuadora, puede ser, si estoy midiendo luz, puede ser luz de otro lado. Si estoy midiendo sonido, puede ser sonido de otro lado. Si puede ser un pulsador, puede ser el cableado eléctrico. Cualquier cosa puede ser ruido que nos pueda afectar el dispositivo. Por ejemplo, los pulsadores tienen un mecanismo de un resorte. Ese resorte hace que varíe internamente el voltaje y ese voltaje se puede convertir en ruido. Por lo tanto, puede salirse de este pico de aquí, puede saltar de 5 voltios, puede estar en 10 y puedo dañar mi dispositivo. O puedo tener datos erróneos. La velocidad es básicamente el traspaso que tengo de entrada a mi salida, ¿sí? Entonces, aunque ya a pesar de que tengo en mi entrada, por ejemplo, una OR 0,1, mi salida debe ser 1, pero el tiempo que se demora en pasar por todos los dispositivos internos tiene un tiempo de velocidad de transmisión. Por lo tanto, es la velocidad con la cual me procesan los datos. El consumo es básicamente la potencia, con cuánta potencia puedo tener mi dispositivo. ¿Qué tanto, qué mucho, qué poco? ¿Para qué nos sirve eso? Para poder tener una idea de si mi dispositivo va a consumir mucho, va a consumir poco y qué tipo de fuente va a tener. La alimentación disponible básicamente es una fuente regulada, una fuente switchada, una fuente variable, una fuente de tensión, una fuente de corriente, una fuente análoga, una fuente digital. ¿Qué tipo de fuente es la que yo necesito y cómo la logro ajustar al dispositivo que yo tengo? En el todo el trabajo dispositivo es básicamente porque esos dispositivos están hechos con transistores BJT y transistores CMOS, que son, algunos son inmunes al ruido, otros no, algunos son inmunes a la temperatura, otros no, algunos son inmunes a la humedad, otros no. Entonces son parámetros que se debe tener en cuenta el dispositivo para que tenga un buen comportamiento y no que a mí me funcione en un cierto lugar y lo traslado y resulta que no funciona, tal cual como cuando sincroniza un carro, que para poderlo llevar a ciertas temperaturas toca sincronizar para que no tengamos problemas. La necesidad de salir con colector abierto o true state simplemente significa que si quiero colector abierto es porque yo quiero garantizar un estado de salida. Si quiero 0 voltios, el colector abierto, o colector cerrado es cuando yo tengo abierto es cuando tengo estado 0 y en colector abierto es cuando tengo estado 1. Entonces hablamos de pull up y pull down. Entonces eso lo hablaremos después. O el free state lo que quiere decir es que tengo 3 estados. 2 estados que me quiere decir 0 o 1 a mi salida o mi entrada, o que tengo una impedancia alta, quiere decir que yo aíslo esa entrada o salida conectado a otro dispositivo, a otra compuerta o a otro encapsulado. El tiempo de programación medio quiere decir que es un tiempo que nos va a dar para poder saber cuánto puede trazar la información de un lado para otro y cuánto tiempo en promedio es que se supone que va a programarse. Y la potencia disipada es todos los recursos que consume ese dispositivo para poder hacer la operación. Entonces, la potencia que manejan las resistencias, los transistores, los condensadores, todo lo interno y la alimentación para que pueda funcionar. Entonces, en ese orden de idea, la potencia disipada lo que me quiere decir es que
como acabamos en la gráfica, los TTL tienen una potencia total siempre lineal, mientras que el SEMO es creciente o decreciente con respecto al tiempo. ¿Esto para qué nos sirve? Porque si tenemos casos críticos en donde tengamos fuentes inalámbricas como baterías, cargadores, paneles solares, tenemos que saber cuánta potencia debemos generar y cuánto nos va a durar esa fuente. O si no tenemos una fuente en la red, pues no nos importa tanto la potencia, pero sí nos interesa qué tanto va a consumir, porque de pronto puede ser que la potencia que estemos necesitando no sea una potencia que esté a nuestro alcance y toque de pronto volver a hacer la fuente. Listo, las compuertas lógicas como tal, como dijimos en un principio, se basan en un sistema de binario. Quiere decir que a su entrada tiene unas señales eléctricas, en las cuales es una señal digital y tiene que estar garantizado según los niveles de tensión o los niveles lógicos, el 0 o el 1 lógico. Si no se garantiza, el sistema va a responder mal. Entonces hay diferentes tipos de símbolos, diferentes formas de compuertas lógicas. Acá hay unas, hay otras que vamos a hablar más adelante. Tenemos la OR, que ya esta es el símbolo de OR. Esta es la NOR pero negada, la misma OR pero negamos la función. Este símbolo de bolita que quiere decir que la negamos. Esta es la AND, esta es la AND pero negada, y este es el buffer pero negado. Listo. Esto tiene unas funciones algebraicas booleanas que vamos a ver más adelante o en el próximo capítulo. Estas de acá son símbolos alternos. Esos símbolos alternos no se usan casi, son símbolos los cuales de pronto ya manipulando álgebra booleana o manipulando las propiedades de la álgebra y mapas de Carnot, llegamos a estos mismos símbolos. También teniendo en cuenta que estas bolitas son los que lo niegan. ¿Qué es un negador? Básicamente un negador es un inversor. Lo que hace es intercambiar el valor. El negado del 0 es 1 y el negado de 1 es 0. Por lo tanto, si acá tengo 0, 1, tengo 1. Pero si aquí tengo 0, 1, acá tengo 1, pero la negación me da 1. Listo, entonces en ese orden de ideas lo que me quiere decir es que la negación es eso. Tengo las dos básicas y las otras dos con la negación. Y esto acá, su simbolito significa negación. Entonces, el símbolo alterno de la OR es esta, que es más compleja. De la NOR negada es esta, pero sin esta bolita. La AND es esta, pero más compleja. Si se dan cuenta que se intercambia, mire, esta OR es esta OR, pero viene con todo negado. Esta es la AND, pero todo negado. Bien, eso es todo por este capítulo.